Bien, hay una chica que es muy conocida, ella circula por ahí en las redes sociales, ella se llama Jennifer Bricker, no sé si ustedes ya la conocen. Esta chica fue abandonada al nacer por sus papás abandonaron a esta chica y la abandonaron porque ella precisamente nació con una, eh, bueno, no es discapacidad, una malformación genética, una malformación genética. Jennifer nació sin sus piernas, sin ambas piernas, exactamente donde llega, donde inicia la pierna, desde ahí ella no nació con piernas. Así es que esta chica, pues gracias a Dios fue adoptada por una familia, la familia Bricker, ¿verdad? Ellos adoptaron a Jennifer en esa condición y ella fue criada con 3 hermanos. Y esta chica, pues bueno, ahí se mezcló con 3 varones, ella solamente de mujer, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué podemos imaginar en una condición con una chica así? Entre una familia, yo me imagino que ella tal vez podría haber sido siempre dependiente de esta familia, ¿verdad? Por no tener sus extremidades. Así es que esta niña era inquieta. Ella a los 5 años le dijo a su papá que quería ser acróbata. Así es que su papá le dijo que sí, que iban a apoyarla en lo que ella quería hacer. Le compraron una cama de esas elásticas que son para brincar y ella empezó a ejercitarse en ese como trampolín, ¿verdad? Dando saltos, ejercitándose, fortaleciendo su cuerpo. Y el tiempo pasó y la niña creció. Y esta chica se convirtió en una gimnasta muy especial, muy profesional, muy disciplinada, y ella llegó a ser una campeona estatal. Ella fue ahí adoptada en Illinois, ahí pasó casi la mayoría de su juventud, de su niñez y su juventud, y ella pues se desarrolló, se desenvolvió y ella usó lo que tenía, que eran sus 2 brazos y el tronco de su cuerpo, para poder ella salir adelante. Y si tú ves ese video de esta chica, tú la ves y ella está dando giros y saltos, así como hacen las gimnastas que están completas, así hace ella sus giros y sus saltos. Y se ejercita y hace todo, y juega voleibol, y juega basquetbol, y va a la playa, y bueno, ella se desenvuelve como si estuviera completita. Esta chica, tú la ves y ella también hace danza aérea, baila en su silla de ruedas, ella lógicamente se mueve a través de una silla de ruedas, hace todo lo que un ser humano con todas sus extremidades pudiera hacer. Y ella pues se conduce sola. De hecho, ella ya vive sola, ahora vive en Hollywood y ella pasa de su silla de ruedas a su automóvil. Ella tiene su automóvil, se desplaza, maneja, hace su vida completamente normal. Así es que esta chica pues ahora vive allá, es una chica exitosa, es una chica que vive como cualquier ser humano con todas sus extremidades. Ella usó lo que tenía, sus 2 brazos y su tronco del cuerpo, para poder llevar a cabo su vida y poder ser lo que ella quería ser. Así es que esta chica es un ejemplo verdaderamente para todos nosotros, ¿verdad? Porque ella, pues, realmente se maneja y se desenvuelve con una persona que parece que no tiene ninguna limitación. Bien, esta tarde vamos a tener nuestro tema, ¿verdad? Y el tema de hoy se llama Un hombre que vio con el corazón. Un hombre que vio con el corazón. Nosotros fuimos creados por el Señor con muchas habilidades, con muchas destrezas, con muchas capacidades, y en ocasiones nosotros no lo sabemos. Las personas que carecen de un sentido físico desarrollan otros, y la mayoría no sabemos que lo tenemos y no lo utilizamos. Bartimeo, gracias a la gracia de Dios, hizo uso de todos sus sentidos que él tenía fueron utilizados para responder a la gracia de Dios que lo llamaba. Y esta tarde vamos a ver en parte la vida de este hombre, ¿verdad? De Bartimeo.
Yo creo que la mayoría conoce esta historia de Bartimeo. Este era un hombre invidente, pero vamos ahí a la palabra de Dios. Vamos al libro de Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le respondían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Yo creo que la mayoría conoce esta historia, y si no la conocían antes, vamos a enfocarnos en esta tarde para ver quién era Bartimeo, ¿verdad? Y bueno, la palabra de Dios ahí nos dice que Bartimeo era hijo de Timeo. Timeo seguramente era un hombre muy conocido dentro de la iglesia, y Bartimeo significa Bar, hijo de Timeo. Bartimeo, eso significa Bartimeo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando en esta historia? Bueno, está Jesús, ¿verdad? Jesús con una gran multitud, así como si fueran en una manifestación. Ahora creo que nos enfocamos más en eso, ¿verdad? En una multitud de gente, como si fuera una peregrinación, algo así, ¿verdad? Y está Jesús saliendo precisamente ya de Jericó. Él va a subir a Jerusalén y pasaba por ahí. Él estaba en el camino, pero estaba ahí sentado precisamente Bartimeo, ¿verdad? Y Bartimeo estaba en su vida de todos los días. Él estaba ahí sentado, era un hombre que carecía del sentido de la vista, era un hombre ciego, era un hombre que no podía ver, ¿verdad? Y ahí se encontraba Bartimeo sentado. ¿Qué hacía Bartimeo todos los días? Se sentaba en ese lugar para poder pedir ayuda, para poder pedir limosna, para poder seguir viviendo cada día, ¿verdad? No veía, no trabajaba, no podía hacer absolutamente nada porque carecía de un sentido muy especial, la vista. Si nos faltan algunas de otras extremidades como esta chica, ella se desenvolvió normal. Pero cuando la vista falta es más difícil porque no sabes hacia dónde te diriges, no sabes quién está enfrente, no sabes por dónde estás caminando. Entonces, esto era lo que hacía Bartimeo cada día, ¿verdad? Él se sentaba en ese lugar y pedía ayuda, pedía limosna, ¿verdad? Y bueno, Bartimeo no se detuvo porque él tenía carencia de este sentido de la vista. Él no le impidió acercarse a Jesús. Él no veía, pero tenía unos pulmones excelentes. No podía ver, pero sí podía gritar. Usaba esos pulmones que Dios le había dado y gritaba con fuerza. ¿Qué gritaba? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo reprendía, le decían que ya se callara, que ya se pusiera quieto, que ya no siguiera gritando, que ya no siguiera hablando. Imaginemos, ¿verdad?, esa escena donde está Jesús ahí pasando, caminando, y toda la gente que va con Jesús, más aparte la gente que está ahí tratando de acercarse a Jesús. No sé, quizá estaban buscando hablar con él, decirle algo, pedirle algo, y toda la gente se agolpaba. Entonces, Bartimeo, al ser ciego, estaba sentado, y ahí donde estaba sentado él gritaba. Y gritaba fuerte, lo más fuerte que pudiera él gritar. Y verdad que esa multitud no iba callada. Ya se imaginan todo el ruido que estaba haciendo toda esa gente que estaba caminando ahí junto a Jesús. Así es que él no se callaba, ¿verdad? Y cuando la gente le decía, cállate, él gritaba más fuerte. ¿Sí? También podía ser que la gente veía a Bartimeo con cierto
pues desprecio hasta un punto, ¿verdad? Porque en aquella época que uno sufriera una enfermedad como esta y como otras más, era sinónimo de pecado. Así veían antes las enfermedades de la gente. Gracias a Dios que el Señor viene y nos explica y nos revela que esto no es así, ¿verdad? Así es que también por eso lo callaban, o sea, lo menospreciaban. Decían, ¿tú qué le puedes decir a Jesús? ¿Qué quieres con Jesús? Tú eres un pecador, no puedes estarle hablando a Jesús. Pero Bartimeo gritaba más, cada vez más fuerte. Entre más lo callaban, él gritaba más fuerte. Entonces, él bien pudo haber dicho, no puedo acercarme a Jesús porque no veo. Mejor me quedo aquí, pero bueno, voy a gritar, ¿verdad? Pero él no se detuvo por su limitación y usó precisamente su voz, y nunca se dio por vencido. Él seguía gritando y gritando. Entonces, esta tarde vamos a aprender algo de la fe de este hombre. Vamos a ver 5 puntos sobre la fe de Bartimeo, ¿sí? Y el primer punto, la primera cosa que Bartimeo hizo fue esto, usar sus capacidades, ¿verdad? Y Dios te dio a ti capacidades. Te dio capacidades. ¿Las estás usando? Bartimeo no podía usar sus ojos físicos, no podía usarlos, era invidente, no podía usar el sentido de la vista, pero tenía muy agudo el sentido del oído. Y tenía muy buenos pulmones, como dije hace un momento, ¿verdad? De los que salía una voz fuerte, muy fuerte. Tenía tan desarrollado el sentido del oído que él oyó que era Jesús el que estaba viniendo. Y gritaba, ¿verdad? ¿Qué gritaba? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tener una limitación no debe frenarnos en otras áreas de nuestra vida. Nosotros tenemos que usar esas capacidades que sí tenemos, esas capacidades que sí nos fueron dadas. El rey David, antes de ser rey, era un pastor de ovejas. Y él, pues era muy joven cuando pastoreaba a su rebaño, ¿verdad? Tal vez tendría unos 15 o 17 años. Pero cuando tenía Saúl a este enemigo Goliat, David le dijo que él se iba a enfrentar a Goliat. Pero Saúl estaba muy preocupado porque Goliat, desde su niñez o su adolescencia, fue un hombre entrenado para ser un guerrero, para estar precisamente en la batalla, para luchar. Así es que él era un hombre que se dedicaba a eso, a ser guerrero. Pero David era simplemente un pastor de ovejas. David no tenía ni la destreza, ni la práctica, ni el ejercitamiento para ser un guerrero como lo era Goliat. Por eso estaba preocupado Saúl, y Saúl quería prestarle su armadura a David. Quería que usara ese traje especial para que fuera a enfrentar esa batalla con Goliat. Pero Saúl era muy alto, y David era un poco más pequeño, ¿verdad? Además era muy joven. Y le quiere prestar esta armadura, pero seguramente la armadura no le quedó. Nos imaginamos, si David era alto y David era más bajito, ¿cómo le habrá quedado esa armadura? Seguramente era más grande que él la armadura. ¿Y cómo son esas armaduras de esos tiempos? Metal, ¿verdad? Metal pesado, metal rígido, metal que no era flexible, que era muy difícil realmente moverte con esa armadura. Así es que él quiere prestarle esa armadura a David, pero David se la prueba y le queda muy, muy grande, no puede ni moverse ni puede caminar. Así es que, bueno, no le quedaba esa armadura. Seguramente él no podía moverse, ¿verdad? Ni estar ahí listo para precisamente llevar a cabo esta batalla. ¿Y cuáles eran las herramientas con las que contaba David? Bueno, David era pastor de ovejas, un joven, ¿sí? Y él solamente contaba con una vara de pastor, que es el cayado, contaba con una alforja y contaba con una honda y 5 piedras. Estas eran las herramientas con las que David contaba. Y estas herramientas se volvieron sus armas para poder ir a esta batalla contra Goliat.
De hecho, cuando Goliat lo ve, se burla de David y le dice, ¿vienes a mí como si fuera yo un perro con palos? O sea, imaginemos la escena, ¿verdad? Cómo llegó David, aquel hombre Goliat con toda su armadura y David solamente con esa vara de pastor y con esa onda, un tipo de resortera, ¿verdad? ¿Qué pensó Goliat? Ay, en un 2x3 va a caer por ahí, ¿verdad? O sea, no me sirve ni para el comienzo. ¿Qué viene a luchar conmigo este chamaquito? ¿Sí? Pero David le dijo, ahí te voy, y usó lo que tenía. Esas herramientas que le servían a él para ser el pastor de su rebaño fueron las herramientas que se convirtieron en las armas para llevar a cabo esta lucha contra Goliat. Así es que él usó lo que tenía. Imagínense si hubiera dicho, voy a conseguir una armadura que sea de mi tamaño para poder ir a enfrentarme con Goliat. No había tiempo. Él usó lo que tenía. Y así tenemos que actuar nosotros, usando lo que Dios nos dio y no sufrir por lo que no tenemos. David no se preocupó, no se acongojó, no dijo, ay, esto me frena, esto me detiene, no voy a ir a llevar a cabo esta batalla, esta lucha contra Goliat. No, él usó lo que tenía. Y cuando tú usas lo que Dios te ha dado, te va a dar más, porque estás usando bien lo que Él te ha dado. No nos limitemos, el ser humano debe de desarrollar las habilidades que Dios le ha dado y las debe de explotar al máximo. Eso fue lo que hizo David. ¿Cuáles son las habilidades o las capacidades que Dios te dio a ti? ¿Sabes cuáles son las habilidades y las capacidades que Dios te ha dado a ti? Si estás consciente de lo que tú sí puedes hacer, de lo que Dios te dotó con eso para que tú puedas llevar a cabo algo. Si no lo has hecho, detente cuando llegues a tu casa y piensa, ¿cuáles son esas capacidades que tú me has dado a mí, Señor? Bartimeo usó todo lo que Dios le había dado para responder al llamado de la gracia que el Señor tenía para él. Así es que él no se detuvo, él realmente usó lo que Dios le había dado. Y Dios te dio a ti capacidades para que también tú y yo las usemos, las que Él nos ha dado. Así es que ese es un punto que nosotros tenemos que aprender de la fe de este hombre, de Bartimeo. No tenía vista, pero tenía unos pulmones excelentes y un oído muy agudo. Y eso fue lo que él usó. Y tú y yo tenemos que saber qué tenemos para poder usarlo. Otro punto más que aprender de la fe de este hombre es, él no se quedó donde estaba, él salió del lugar donde estaba. Y esto nos invita a nosotros a salir de nuestra zona de confort. Bartimeo, a pesar de ser invidente y tener ya resuelta la forma de vivir, porque él pues todos los días ya tenía algo que hacer, así como tú y yo vamos regularmente en nuestra rutina y en nuestras actividades del día, nos levantamos, hacemos nuestros quehaceres, vamos a trabajar, todo lo que implica tanto para varones como para mujeres, así hacía Bartimeo. La diferencia del trabajo de Bartimeo era que se tenía que ir a sentar para extender su mano, para que le dieran lo que la gente podía sentir en su corazón que tenía que darle a él, para ayudarlo porque él no podía ver, ¿verdad? Y él pudo haberse quedado ahí, ya tenía seguro su día. Tenía para comer, tenía para suplir sus necesidades más elementales, no tenía por qué esforzarse. Ya tenía seguro lo que él podía necesitar para su diario vivir. En psicología, la zona de confort se refiere a un estado mental donde la persona utiliza conductas que evitan el miedo y la ansiedad en su vida diaria, desarrollando una rutina sin riesgo.
La zona de confort causa dependencia a ciertas formas de vida. Es una zona que solo abarca lo conocido. Ese ambiente donde estamos seguros, a gusto, cómodos, porque todo está bajo control. Ya sé lo que va a suceder. No hay algo que esté fuera de. Sé exactamente cómo van a pasar las horas, en qué momento va a suceder esto. Y esto es así, ¿verdad? Esa es la zona de confort. Todo está bajo control. Pero la pasividad y la rutina provocan apatía y también provocan un vacío existencial. Y eso impide el crecimiento personal. Y toda esta situación era precisamente lo que vivía Bartimeo. Él ya estaba a gusto ahí, estaba en su zona de confort. Él no se alteraba, él no se desesperaba, él no estaba ahí queriendo hacer otras cosas para que el miedo y la ansiedad llegaran a su vida. Él estaba seguro ahí donde él estaba. No tenía por qué moverse. Pero si esta zona de confort provoca apatía y provoca un vacío existencial, ¿cómo imaginamos que se sentía Bartimeo? ¿Estaría muy feliz Bartimeo de estar sentado donde estaba? Aunque tenía seguro su día, su comida, sus necesidades las tenía seguras. Pero estar sentado todo el día en un solo lugar, ¿cómo te sentirías tú? ¿Te gustaría estar en la condición de Bartimeo? No, ¿verdad? No quisiéramos estar en esa condición de Bartimeo. Entonces, Bartimeo tomó la decisión de salir de ahí, de su lugar donde se sentaba cada día para esperar que alguien depositara algo ahí en su mano. Tomó la difícil decisión de salir de su zona segura. Era su zona segura, pero tomó esa decisión. Dijo, ya no quiero estar aquí. Así es que salió de su rutina, que lo mantenía seguro, pero como seguramente él tenía ese vacío interno y tenía una vida sin propósito, no estaba muy a gusto. Aunque dice la zona de confort que es nuestro lugar cómodo, sí, puede ser nuestro lugar cómodo físicamente hablando, en mi postura física. Pero ¿qué pasa dentro de mí? ¿Qué pasa con mis sentimientos? ¿Qué pasa con mis emociones? ¿Qué pasa con mis anhelos? ¿Qué pasa con mis deseos? Con las cosas que yo quisiera hacer. Todo eso seguramente pensaba Bartimeo. Tengo la seguridad de la estabilidad física, pero de aquí no voy a pasar. De aquí no voy a pasar. Él no quería de ninguna manera perder esa oportunidad que se estaba presentando en su vida. Jesús estaba pasando por ahí, ¿sí? Y él dijo, esta es la oportunidad de mi vida. Y la tenía delante de él. Él oyó que Jesús venía, ¿verdad? Y lo cierto es que se trataba de una oportunidad de una sola vez. Una oportunidad única, ya que Jesús nunca más volvió a pasar por ahí. Solo pasó una vez y solamente una vez iba a ver a Bartimeo mientras él pasaba por ahí. Así es que es una oportunidad única, una oportunidad especial. ¿Cuántas oportunidades irrepetibles perdemos tú y yo? Bartimeo, estando en esa postura de invidente, pensó y dijo, si yo no aprovecho esta oportunidad de hablar y de acercarme con Jesús en este momento, ¿qué va a pasar con mi vida? Me voy a quedar siempre me voy a quedar aquí. Y nosotros perdemos esas oportunidades que no se vuelven a repetir. Perdemos esas oportunidades para acercarnos a Jesús y conocerlo. No tan solo saber de Jesús, sino conocerlo, saber quién es Él, cuáles son todas sus virtudes, cómo piensa, qué quiere, qué siente, cuáles son los planes que tiene para ti, cómo quiere usar tu vida. No tenemos tiempo para estar nosotros buscando a Jesús, ¿verdad?
no tenemos tiempo para Él, estamos muchas veces muy ocupados, estamos afanados buscando nuestra zona material. Podemos no tener un momento de oración con el Señor, pero sí tenemos que comer todos los días. No me voy a privar del alimento, porque es una necesidad física. Y estamos buscando nuestra zona de seguridad material siempre, más que a Dios. Y no es malo que busquemos nuestra seguridad material. Es bueno que busquemos nuestra seguridad material, pero no debe de sobrepasar el lugar de Dios. Porque ¿sabes por qué tenemos esa seguridad material? Porque Él es quien la provee. ¿Quién te da el trabajo? ¿Quién es la fuente de que tú tengas un trabajo? ¿Quién te da la oportunidad de moverte, de desplazarte, de ir y de desempeñar las funciones en tu empleo? ¿Quién te da la salud? ¿Quién te da la fuerza para que tú lleves a cabo toda esa situación? Tu proveedor, la fuente de tu vida, en todas las áreas de ella, el Señor. Y nosotros estamos muy, muy afanados buscando esa seguridad material. Y vuelvo a repetir, no es malo, solo que no tenemos tiempo para Dios. No tengo tiempo de orar hoy porque llegué bien tarde del trabajo y tengo que todavía lavar y tengo todavía que hacer ciertos quehaceres y tengo que hacer una llamada y tengo que ver mi programa favorito y tengo que ver qué está pasando en el Facebook y tengo que… ¿cuántas cosas más? Y dejamos ahí al Señor, ¿verdad? De ladito. Bartimeo, con una actitud decidida, dijo: yo salgo ya de esta zona, de mi zona segura. Y no dejó de dar voces, gritando fuerte, hasta que consiguió que Jesús lo volteara a ver. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Un hombre que no tenía vista había llegado a la comprensión exacta y profunda de la persona y la obra de Jesús. Qué contradicción. Mientras Israel era ciego a la presencia del Mesías entre ellos, un ciego físico, un ciego que de verdad no tenía esa vista, lograba percibirlo con toda claridad. Se daba cuenta quién era Jesús, porque él lo veía con su corazón. Así era como veía Bartimeo a Jesús. No podía verlo de frente, no podía verlo donde estaba, no podía moverlo no podía verlo donde se movía, pero lo percibía con mucha claridad, con los ojos de su corazón. Él no tenía vista y no pudo ver las obras de Jesús, pero las noticias que él había recibido de Jesús, quién era Jesús, eran suficientes y sabía exactamente lo que él quería de Jesús. Él quería su misericordia, era lo que quería Bartimeo de Jesús, su misericordia. Y él dijo: este es mi momento de salir de esta forma de vida, de buscar la ayuda de Jesús. ¿A quién más podía recurrir? ¿Quién más lo podía ayudar? Sí, recibía la ayuda de la gente, cuando le daban unas monedas, tal vez le daban comida. Esa era la ayuda que él recibía. Pero la misericordia que quería de Jesús, ¿la podía recibir de la gente? Recibía compasión de la gente. La gente se compadecía de la forma de cómo él vivía. Pero la misericordia de Dios, solamente él podía dársela. Así es que eso era lo que Bartimeo estaba buscando de Jesús. Quería su misericordia para que Jesús le ayudara en esa situación y en la condición en que él se encontraba. Y hoy Jesús sigue aquí, caminando en este tiempo. No físicamente, como le sucedió a Bartimeo, tener un encuentro con él ahí físicamente. Jesús hoy camina en este tiempo, ya no de manera física. Y nosotros no queremos salir de nuestra zona de confort sin saber si vamos a tener otra oportunidad para acercarnos a Él.
Salgamos de nuestra zona de confort, salgamos de nuestra zona cómoda en la que vivimos para caminar con Jesús. Porque es bien bonito a lo mejor venir, a lo mejor oír un estudio bíblico, una prédica, hacer oración, alabar. Es precioso, sientes que el corazón se te desborda de alegría, de emoción, de gusto, de mil cosas. Y todo eso es parte de la vida cristiana y es hermoso. Pero que tú camines cada día con Jesús, esa es otra cosa. Fuera de las actividades de una congregación. ¿O solo cuando vienes a las actividades de la congregación es cuando te relacionas con Jesús? Porque ese no es su propósito. Su propósito es que fuera de las actividades de la congregación, tú sigas caminando con Él cada día. Cada día. Al abrir tus ojos, hablar con Él. Al abrir tus ojos y levantarte y poner tus pies sobre el piso, decirle gracias. Aquí está este día. ¿Qué viene en este día? Lo pongo en tus manos. ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer hoy, Señor? ¿Qué quieres que hagamos? Voy a caminar contigo en este día. Tengo que ir a visitar a alguien, tengo que consolar a alguien, tengo que animar a alguien, tengo que ayudar a alguien, tengo que llamar a alguien. Y muchas cosas más es caminar con Jesús. Poder sentarte, hablar con Él, platicar con Él, decirle todo lo que está dentro de tu ser. Y eso comúnmente cuando estamos aquí no lo hacemos porque estamos atentos a lo que estamos escuchando o lo que estamos haciendo de manera colectiva. Pero Dios quiere una relación personal contigo, única. No se va a relacionar igual con María que se va a relacionar igual con Juana. No. Cada persona tiene una relación particular, individual con el Señor. Y ahí es donde tú puedes desbordar todo lo que hay dentro de ti, de tu corazón, de tu sentir, de todo lo que te angustia, lo que te preocupa, lo que deseas, lo que anhelas, lo que te da miedo. Y esa relación, Él va a hablar contigo de manera única. Porque las necesidades de uno no son las necesidades del otro. Los pensamientos y los deseos de uno no son los anhelos y los deseos y pensamientos de otro. Así es que nosotros debemos de vivir para caminar con Jesús. Vivir para caminar con Jesús cada día de nuestra vida. Así es que también nosotros podemos salir de esa zona de confort, de esa zona cómoda para hacer esto, para caminar cada día con el Señor. Para que nos muestre, para que nos revele por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Así es que salgamos de esa zona cómoda para caminar con Jesús. Esa es otra de las cosas que hizo Bartimeo, que podemos aprender. Cómo él, teniendo su fe en Jesucristo, pudo salir de esa zona de confort. Y bueno, algo más que tenemos que aprender de la fe de este hombre que no tenía vista es: ignora los obstáculos. Tú y yo nos encontramos todos los días de nuestra vida con miles de obstáculos, toda la vida, siempre. ¿Sí? Y este hombre se encontró también, Bartimeo, con obstáculos. ¿Qué le decía a la gente? Le reprendían para que él se callara. Y cada vez que una persona quiere acercarse a Jesús, así como Bartimeo intentaba no acercarse, pero sí que lo escuchara porque él estaba sentado, ¿verdad? Él gritaba, pero cada vez que una persona quiere acercarse a Jesús va a encontrar miles de obstáculos. ¿Cómo cuáles? Bueno, es que yo quiero empezar a tener una relación con Jesús, pero ¿qué van a decir mis compañeros en la oficina? ¿Que ahora soy hermano? ¿Que ahora soy aleluya? ¿Que ahora soy no sé cuántos motes nos ponen, ¿verdad? Templars y no sé qué tanto nos dicen, ¿sí? Entonces, da vergüenza. No, ¿cómo voy a permitir que se burlen de mí? No, sí quiero acercarme a Jesús, pero para ir a la congregación vivo muy lejos, gasto mucho pasaje. Pero bueno, también ahora están las redes sociales, pero no tengo internet, no me puedo conectar.
para poder ver las transmisiones. Y hay un sinnúmero de obstáculos que van a surgir para que nosotros tratemos de encontrarnos con Jesús. Encontrarnos a veces con estos obstáculos nos sirve para saber en realidad cuánto deseamos llegar hasta Él, si en verdad queremos estar en esa relación con Él. Nosotros tenemos que luchar como lo hizo Bartimeo. La gente le decía, ya cállate. Y él gritaba más fuerte. ¿Y a ti qué te van a decir? Ay, cristiano no. No. No me digas eso. Mira, estás mejor donde estás aquí en esta fe. Ahí no te impiden nada, ahí tú vas a hacer lo que tú quieras, vas a llevar tu vida como tú quieras. Aquí tampoco nadie te prohíbe nada, Ser cristiano, nadie de los hermanos o del guía espiritual o el pastor o quien sea, tu maestro, no te va a prohibir nada. Aquí caemos a la cuenta de lo que hacemos mal, porque la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice que no le agrada a Él. ¿Qué es lo que nosotros no debemos hacer? Nadie te va a decir, deja de hacer esto, no hagas lo otro. Es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo que te muestra y te revela lo que no debemos de hacer. Así es que tenemos que ignorar o hacer a un lado o tal vez brincar esos obstáculos que se presenten en tu vida y en mi vida para poder realmente llegar a Jesús. Podemos imaginar a este hombre en su situación de ciego, ¿verdad? Luchando contra toda esa gente que venía, que le gritaba que se callara. ¿Cuántas voces estaban ahí a su alrededor? Demasiadas voces. Voces más fuertes que las de él, porque él tenía unos pulmones excelentes y gritaba muy fuerte, al grado de que Jesús lo volteó a ver. Pero a él, toda esa multitud y esas voces le rodeaban, ¿verdad? Y él, sin poder ver cuál era la actitud que Jesús tenía ante su clamor, no podía porque era ciego, ¿no? ¿Cómo iba a ver? ¿Cómo estaba reaccionando Jesús? Cuando tú y yo hablamos con alguien, nos vemos a los ojos, ¿verdad? Y sabemos que cuando estamos hablando con alguien, por las expresiones que hacen, tú ya intuyes qué está pasando en la otra persona con la cual tú estás hablando. Pero Bartimeo no podía ver qué pasaba. ¿Cuál era la reacción, la actitud de Jesús ante el clamor que él estaba haciendo? Pero él no cesó en su empeño. Su determinación y su perseverancia en medio de las dificultades son un ejemplo para nosotros. Que a veces con obstáculos más pequeños nos frenamos, nos detenemos y decimos, sí, voy a seguir yendo, pero espérame tantito, Jesús, para que yo pueda tener algo más profundo contigo. Espérame tantito, Jesús, para que yo pueda tener algo más íntimo contigo. Espérame tantito, Jesús, para que yo pueda saber qué quieres de mí. Espérame tantito, Jesús, porque hay otras cosas más importantes que yo tengo que atender que hacer tu voluntad. Así es que siempre vamos a encontrar esos obstáculos, así como Bartimeo. En realidad, el impedimento de Bartimeo era un gran obstáculo. ¿Los tuyos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las voces que te rodean? ¿Cuáles son las voces que te ensordecen al grado de volverse un obstáculo en tu vida para que puedas buscar a Jesús? ¿Cuáles son esos obstáculos que estás atravesando? No sé cuáles son, tú los conoces. Pero aprendamos que así como Bartimeo venció el obstáculo de no tener su vista, nosotros podemos también hacer a un lado todos los obstáculos que están deteniéndonos para poder estar realmente en una comunión con el Señor. Otro punto más que aprender de la fe de este hombre que no tenía vista. Bartimeo hizo algo muy especial. Hizo algo especial que tú y yo tenemos que hacer también. Bartimeo arrojó su capa. Y la invitación para ti y para mí es que nosotros también arrojemos nuestra capa de incredulidad. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús.
La capa en la vida de Bartimeo es un símbolo de protección. Él usaba su capa como si fuera su casa. Así la usaba. Esa capa lo protegía del frío, lo protegía de la lluvia, lo protegía del sol, lo protegía tal vez cuando había un viento muy fuerte. Era un artículo de primera necesidad en la vida de Bartimeo, su capa. Él podía despegarse y deshacerse de todas las cosas del mundo, menos de su capa. Porque era la que siempre estaba cobijándolo, la que le daba la protección, la que le daba la seguridad, la que estaba ahí cubriendo las necesidades de él, de no sentir esas inclemencias del clima, ¿verdad? Así es que era un artículo de primera necesidad en su vida. Y cuando Jesús le llamó a Bartimeo, dice la palabra de Dios, hizo a un ladito la capa. Así dice la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Qué hizo? La arrojó. O sea, no nada más la hizo así, ¿verdad? La lanzó, la aventó lo más lejos que pudo. Y eso era un simbolismo en la vida de Bartimeo. Deshacerte de lo que es tu protección no es tan fácil. Deshacerte de lo que te está cubriendo y protegiendo no es tan fácil. Y entonces él no la dejó ahí a un ladito con cuidado. No, la arrojó en medio de esa multitud que estaba ahí, ¿verdad? Y al arrojarla en medio de esa multitud, ¿ustedes creen que si él se hubiese vuelto a regresar para buscar su capa, la encontraría? Seguro que no, porque era una multitud de gente que estaba ahí. Tal vez la pisotearían, tal vez, no sé, se rompería, la harían a un lado, la desecharían, pero seguramente Bartimeo no la iba a encontrar, ¿verdad? Así es que, aunque la hubiese buscado, no la hubiera encontrado. Pero la arrojó. Cuando Jesús le llama a él, la arrojó y él se levanta. Él se levanta y se levanta con la seguridad de que ya no necesitará más esa protección en su vida, esa capa. Esa capa que era símbolo para él. Tenía el significado de que era quien lo arropaba, quien lo cubría y quien lo protegía. Se levantó, la arrojó allá y él se levantó. Y se levantó con esa seguridad. Ya no te voy a necesitar más. ¿Sí? Tendría ahora la mejor y la más inigualable protección que nunca había tenido en su vida. Ahora iba a tener la capa de la protección del Señor. Por eso no le importó aventarla tan lejos, porque ahora iba a tener una capa mucho mejor. Hoy Jesús sigue llamando a mucha gente. Hay personas que a pesar que se pasan su vida invocando a Dios siempre, toda la vida, pero cuando Dios les responde y les llama como llamó a Bartimeo, no saben qué hacer y ponen muchos pretextos. Es que ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a decir mi familia? No, yo no estoy preparado para esto, ¿verdad? Es lo que pretextamos muchas veces cuando ya el Señor nos responde y cuando el Señor dice, ven, levántate, deja tu zona de seguridad, deja tu protección, ahora ven a mí, yo quiero ser tu protección. Y confiamos más en la protección que tenemos en el momento en el que estamos viviendo. Por ejemplo, tu trabajo. Podrás faltar a todos los lugares y citas que tú tengas, pero no vas a faltar a tu trabajo, porque esa es la protección de tu vida, tu seguridad, la protección para tu familia, porque no le va a faltar nada, porque como tú trabajas, te pagan, desempeñas tus labores y recibes un sueldo, y esa es tu seguridad. Y está bien, otra vez te lo repito, está muy bien que lo hagas, pero que no se convierta en ese obstáculo para que tú y yo sigamos a Jesús. Ten por seguro que si tú arrojas esa capa de incredulidad, esa capa que tú dices, no me va a proteger mejor Dios que esto que tengo aquí. Si tú arrojas esa capa,
esa capa pues hasta de vergüenza, ¿verdad? Y te levantas al llamado de Jesús, tus ojos espirituales serán abiertos y tu vida cobrará un sentir nuevo, uno que va a hacer que tu corazón lata y que palpite, no de la manera normal como lo hace. Va a latir muy fuerte, como si tuvieras taquicardia, porque vas a tener un ardor nuevo en tu vida, una pasión nueva en tu vida. Tener a Jesús contigo, caminar cada día con Él. Es emocionante, es excitante cada día caminar con Jesús. Cuando tú te levantas y haces tu vida normal, sí, estás seguro, completo, pero no sabes qué va a pasar en el resto del día. A veces estamos aquí en un momento, la vida cambia completamente, completamente, y más en estos tiempos que estamos viviendo nosotros. Todos estamos expuestos, que de aquí a mañana tal vez nosotros estemos encamados, nos enfermemos y nos vayamos. Todos somos vulnerables, todos, unos más que otros, pero todos somos vulnerables. ¿O tú tienes una capa de protección? ¿Segura? Algo así como una armadura, algo como estos atuendos que usan los médicos, esos trajes que usan para protegerse de este virus. Ni eso es seguro. Ni eso es seguro. Así es que, de verdad, lo mejor que podemos hacer es nosotros arrojar esa capa de incredulidad que tenemos en nuestra vida para permitir que la capa de la protección de Jesús esté en nuestra vida. Todos los días en nuestro diario caminar con Él. Así es que aprendamos esto de Bartimeo, esto que hizo Bartimeo. Fue un acto de fe. Él le creyó a Jesús. Él dijo, te vas, capa protectora de mi vida, y llega mi mejor capa, la capa segura de mi vida. Así es que esa es otra cosa que nosotros tenemos que aprender de la fe de Bartimeo. Le pregunta el Señor cuando por fin se levanta Bartimeo, y le pregunta el Señor, y este es otro punto que nosotros tenemos que aprender, ¿qué quieres que Jesús haga en ti? Porque Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Le dice a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y bueno, iba pasando, ¿verdad? Ahí, de largo, el maestro. ¿Se paró a los gritos de Bartimeo? Sí, sí se paró, ¿verdad? ¿O hizo oídos sordos al clamor de él? No, dice la Biblia que sí se paró y que le dijo que viniera, que se levantara y que viniera a él. Así es que eso es lo que hizo Bartimeo, se levantó y vino a él. Así es que aquel que había venido a dar su vida en rescate por muchos no pasaría de largo ante Bartimeo. Se detuvo, era un distintivo de Jesús. Si nosotros leemos la Biblia, ahí en el Nuevo Testamento vamos a ver que en todos los lugares que Jesús iba, cuando veía a un necesitado, se detenía. Siempre se detenía para poder ayudar a ese necesitado. Hizo lo mismo con Bartimeo, se detuvo, ¿verdad? A él iba pasando, pero él se detuvo y prestó atención a ese grito que Bartimeo estaba en todo momento haciendo, ¿verdad? Entonces, Bartimeo suplicaba desde lo profundo de su corazón. Por eso Jesús se paró y le hizo esa pregunta, ¿qué quieres que te haga? Sí, Bartimeo fue a Jesús y es porque el Señor lo puso. Si Bartimeo fue a Jesús, es porque el Señor lo puso en su corazón de Bartimeo. Cuando tú sientes a veces esa sensación, esa necesidad, es porque el Espíritu Santo te está impulsando a que tú vayas, a que tú busques. Seguramente el Espíritu del Señor estaba impulsando a Bartimeo para que fuera y le gritara a Jesús para buscarlo, para pedirle la ayuda que él necesitaba.
Tú tienes la decisión hoy de aceptar la obra del Espíritu Santo en tu vida. Jesús sigue llamando a mucha gente hoy y sigue llamando a la gente para dos cosas, los salvos. Ya tenemos a Jesús en nuestra vida. Y esa es la primera y principal llamada que Jesús te hace. Y la segunda llamada es precisamente para que todo lo que hagamos bien, todo aquello para lo que Él nos capacitó. Que lo hagamos muy bien. Si el Señor te da la capacidad o te da la habilidad de cortar pelo, hazlo y hazlo bien hecho. Si el Señor te da la capacidad de ser una persona que volea muy bien los zapatos, sé un buen bolero. Si el Señor te da la capacidad de enseñar, hazlo con todo tu corazón, con la mejor manera, pidiendo la dependencia de Él, la unción de Él, ¿verdad? Si el Señor te manda y te da la capacidad y la habilidad de poder vender algo, hazlo bien, hazlo de la mejor manera. Si el Señor te da la capacidad de sanar enfermos, si eres médico, doctora, si eres enfermera, que atiendes a los enfermos, y más hoy en día, hazlo con todo el corazón, hazlo bien hecho. Si el Señor te da la oportunidad de ser un esposo o una esposa, sé un buen esposo, sé una buena esposa. Si Dios te dio la bendición y la capacidad de ser papá, de ser mamá, sé un buen padre, sé una buena madre. Lo que Dios te haya dado, con lo que Dios te haya habilitado, lo que Dios haya puesto en tus manos, lo tienes que hacer bien hecho, ¿sí? Y esto es con el propósito de que lo que tú y yo hacemos, demos testimonio de quién está en nosotros. Hagas lo que hagas, sea mínimo, sea máximo, eso no tiene importancia. Lo importante es que la gente pueda ver en ti quién vive en ti. Que tú reflejes en el hacer bien las cosas que Dios puso en tus manos, que las hagas bien, y esto es para que tú puedas dar testimonio y compartir esa fe que está en ti. Cuando tú eres hijo de Dios y lo que Dios te ponga a hacer, lo haces con gratitud, con amor bien hecho, porque ese es un distintivo de un hijo de Dios. Pero el otro propósito es ese, que tú des testimonio para que compartas tu fe con otros. Así es que tenemos que hacer las cosas bien hechas, porque esos dos llamados el Señor nos hizo. Al Señor le preocupó, el Señor le preguntó de manera específica a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Esa fue la pregunta directa del Señor. ¿Acaso Jesús no sabría lo que necesitaba Bartimeo si de hecho lo estaba viendo? Y le hizo la pregunta específica, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le contestó de la misma manera, específicamente, Maestro, que recobre la vista. Cuando Bartimeo le dice al Señor, Maestro, significaba rabí, significaba mi Señor, que recobre la vista. Al decir Bartimeo, mi Señor, estaba englobando una gran verdad. En realidad, sería su Señor. ¿Qué hace un Señor en la vida de uno que es el Señor? ¿Tu Señor? Pues gobierna en ti, es tu amo. Mi Señor es tu amo. Así es que así lo reconoció Bartimeo, Maestro, que recobre la vista. Así como Jesús le preguntó de manera específica a Bartimeo qué quería que le hiciera, así Bartimeo le responde, Señor, que reciba la vista. Bartimeo sabía qué quería y sabía que podía dárselo Jesús. Él no solo manifestó su deseo profundo, sino también manifestó una fe completa, una fe absoluta. No dijo, bueno, Señor, si quieres orar por mí, está bien. O bueno, Señor, si me quieres dar una ayuda económica, una limosna, también está bien. O a lo mejor, Señor, quieras bendecirme, pues también a lo mejor. ¿Así le dijo Bartimeo? No, Bartimeo le dijo directamente qué estaba necesitando. Él quería recobrar su vista y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, Señor, que recobre la vista.
Entonces, tenía demasiada confianza Bartimeo en el Señor. Él sabía que Jesús podía hacer eso. Él sabía con quién estaba tratando. Y esto que Bartimeo estaba haciendo se trataba de una esperanza suprema en Dios. No cualquier esperanza, la más grande esperanza. Porque sabía a quién se estaba acercando. Sabía que a la persona que se estaba acercando tenía el poder para hacer en él lo que él necesitaba, volver a recuperar su vista. Y nosotros podemos ser específicos también con el Señor. Sí, sí podemos ser específicos con el Señor, pero podemos ser específicos de acuerdo a su voluntad. Porque Dios no siempre nos da lo que nosotros le pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Y no nos da siempre lo que pedimos porque a veces nosotros pedimos caprichosamente. Ay, Señor, quiero dinero. Ayúdame, permíteme que me saque la lotería. ¿Sí? Quiero tener dinero, Señor. Quiero tener la seguridad de que voy a estar bien. Ya teniendo dinero todo va a estar bien. ¿Será esa una petición hecha de acuerdo a la voluntad del Señor? ¿Buscar nada más el bien material? Si el Señor sabe que tuviéramos necesidad de eso, seguramente nos los daría. Pero el Señor nos conoce cómo somos y sabemos, y Él sabe que Él va a ser desplazado. Cuando nosotros tenemos todo, ya no buscamos al Señor. Entonces, el Señor nos va a dar de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Así es como Él nos va a dar. Y el Señor, pues ahora mismo puede estar haciendo lo que hizo con Bartimeo. Y tal vez en este momento el Señor te está preguntando, ¿qué quieres que te haga? Y te está haciendo la pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Piénsalo unos segundos. ¿Qué quieres que te haga el Señor? Nosotros podemos responderle claramente a las necesidades que nosotros estamos teniendo, así como Bartimeo de manera específica le dijo que era lo que él estaba necesitando y qué era lo que él quería, así tú y yo también podemos responderle claramente. Podemos decirle, Señor, sáname, Señor, dame un trabajo mejor, por favor, líbrame de este problema económico que yo estoy atravesando, sana a mi familia, restaura mi matrimonio, Señor. Úsame en tu reino, que yo pueda desempeñar mi ministerio como tú quieres, que yo tenga la capacidad de poder hablarle a la gente de ti, que yo pueda ayudar al necesitado. No sé, ¿qué quieres que Jesús te haga? Seguramente ahí tú en tu interior podrás estar diciendo muchas cosas y diciendo, yo quisiera que Jesús haga esto en mí. Bartimeo quería recobrar la vista y se lo solicitó directamente. Tú y yo podemos hacer lo mismo con el Señor, solicitarle directamente qué quieres tú que Él haga en ti, qué quieres que haga en tu vida. Y bueno, sabemos que Él tiene poder para hacer esto y también sabemos que Él es soberano y que Él decide si nos dará lo que le estamos solicitando o no, ¿verdad? Porque Bartimeo acudió con él con un deseo sincero, con un deseo de humano, pero realmente con un gran sentimiento. Y así tenemos que nosotros acudir a Él, ¿sí? Desnudando nuestro corazón, diciéndole al Señor realmente qué es lo que nosotros queremos que haga en nuestra vida. ¿Le concedió Jesús su petición a Bartimeo, hermanos? Ay, creo que no comieron hoy. Sí, le concedió su petición a Bartimeo el Señor. ¿Sí le dio la vista a Bartimeo? Sí se la dio. Él recibió nuevamente, recobró el sentido de su vista física, ¿sí? Porque Bartimeo, antes de que no tuviera esa vista física, tenía vista. Él veía en lo interior, él veía con su corazón, él sabía quién era Jesús, él sabía del poder que Jesús tenía, él confiaba en ese Señor. Así es que
él puso toda su confianza y él estaba lleno de gratitud y seguramente, no tan solo de gratitud, seguramente él aprendió a amar al Señor. Cuando alguien te hace bien, cuando alguien te bendice, cuando alguien te trata bien, cuando alguien cumple tus deseos, ¿cómo te comportas? ¿Cómo reaccionas? Con gratitud, ¿verdad? Y llegas a apreciar o llegas a amar a la persona que te da ese trato. Pues seguramente Bartimeo estaba haciendo esto. Él tenía un corazón lleno de gratitud y seguramente un corazón lleno de amor. ¿Qué le dice Jesús cuando le dijo lo que él necesitaba? Tu fe te ha salvado. Y esa salvación era doble en Bartimeo. Su salvación de sanidad física en sus ojos y su salvación espiritual. Porque le dijo, vete. ¿Y se fue Bartimeo? ¿Qué hizo Bartimeo? Se fue caminando con Jesús. Eso fue lo que hizo Bartimeo, ¿sí? Lo siguió a Jesús en su camino. Ahora Bartimeo tenía una nueva vida. Él había recuperado su vista. Ahora tenía por vivir muchas cosas nuevas. Él podía hoy descubrir cosas que antes no había visto, que no conocía, ¿verdad? Él podía dejarse guiar, podía dejarse enseñar por Jesús. ¿Imaginamos a Bartimeo? ¿Cómo estaba ahora ya que él había recobrado su vista? Podemos imaginarlo de estar ahí sentadito, nada más con su mano extendida, hacía tientas, tal vez conocía el lugar porque los invidentes tienen esa capacidad de poder moverse aún sin la vista. Pero ahora tener enfrente la vida en toda su plenitud, toda esta vida llena de colores, ¿cómo se sentiría Bartimeo? ¿Sí? Ahora caminando ahí con Jesús, ¿verdad? Él tenía un corazón nuevo, tenía fuego en su corazón, ¿sí? Él fue rescatado de una forma de vida estática. Fue rescatado de una forma de vida estática. Y fue recuperado de esa forma de vida cuando recuperó su vista. ¿Y tú y yo, hermanos? ¿Hemos sido recuperados de nuestra forma de vida que teníamos? ¿Amén? Y si hay alguien aquí que no ha recuperado todavía esa forma de vida estática que tiene, puede venir a Jesús, puede venir a ese Señor que tiene poder, que puede hacer esa transformación en tu vida, porque eso fue lo que hizo Jesús en Bartimeo. No tan solo recobró la vista y Bartimeo tenía un nuevo impulso para vivir, tenía un nuevo motor, tenía un nuevo motivo para vivir. No solamente fue eso, ¿sí? Ahora su vida de Bartimeo había sido transformada. ¿Fue tu vida transformada cuando conociste a Jesús? Amén. Sí, tu vida y mi vida fueron transformadas y esa transformación no se acaba hoy. Esa transformación va a seguir hasta el día que tú y yo partamos de este mundo o el Señor venga. El Hijo de Dios es transformado cada día. El Hijo de Dios es transformado cada día cuando camina con el Señor. En su diario vivir. ¿Tú caminas con el Señor cada día? Si caminas con el Señor cada día, sin duda estás siendo transformado. Cada día. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Ayer viviste unas experiencias que Dios te permitió. Hoy viviste otras y mañana vivirás otras. Y esas misericordias abarcan demasiadas cosas. Demasiadas cosas. No podemos imaginarnos la lluvia de bendiciones que Dios quiere para tu vida. Así es que eso fue lo que sucedió en Bartimeo. Ahora su vida había sido transformada. Bartimeo no solo recuperó su vista física. Bartimeo ahora encontró la razón de vivir. Eso fue lo que sucedió en la vida de Bartimeo. Así es que tenemos mucho que aprender de este hombre que puso su fe en Jesús. Nosotros también podemos encontrar la razón de nuestra vida, la razón de nuestro vivir. Sigamos estos ejemplos, pongamos en práctica todo esto que Bartimeo hizo para que tú y yo también seamos transformados y tengamos entonces una razón de vivir. Oremos, hermanos. Padre glorioso y santo,
Cuán agradecidos estamos, Señor, porque en tu palabra nos dejas ejemplos de gente, Señor, que tú dejaste huella en ellos, Señor Santo. Gente común como nosotros, Señor, pero gente que fue tocada con tu gran poder, gente que fue transformada por tu gran poder, Señor glorioso. Gracias porque así como lo hiciste en la vida de Bartimeo, Señor, también lo has hecho en la vida de nosotros, Padre. Y Señor Santo, te bendecimos porque eres bueno, Señor Santo, porque te preocupas por nosotros, porque no quieres que estemos ahí estáticos, Señor. Quieres que salgamos, que nos levantemos, que vivamos, que este corazón lata, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Quieres que caminemos cada día junto a ti, Señor glorioso. Gracias, gracias de todo corazón, porque tú dices que tienes planes para nosotros y estos planes son de bien, Señor, y planes de esperanza. Y nosotros confiamos en que tú nos darás siempre lo mejor, de acuerdo a tu perfecta y santa voluntad. Y Señor, seguimos orando. Si hay alguien en esta tarde que no ha tenido un encuentro con Jesús como lo tuvo Bartimeo, Señor, y quiere cambiar su vida, permite que su corazón se abra y haga esta oración diciendo: yo quiero ser como Bartimeo y te quiero a ti como mi maestro, te quiero a ti como mi Señor, te quiero a ti como mi Salvador. Ven, tócame, transfórmame, restáurame, dame esas dos formas de vida, la salvación espiritual y esa nueva forma de vida para hacer todas las cosas bien de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, porque este día también puede ser un día de oportunidad para encontrarse contigo. Permite que si hay alguien aquí esta tarde no pierda esa oportunidad que tú le estás dando de decirle: levántate y ven, ¿qué quieres que te haga? Permite que te reciba, Señor, como su Señor y como su Salvador. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.